Bendiciones, amada hermana. Dios le bendiga en esta mañana. Quiero mostrar aquí dos vasitos, ¿ya? Son esencia de menta. Ambos tienen lo mismo, el mismo contenido. Pero, ¿qué diferencia pueden ver ustedes entre este vaso y este vaso? Bueno, este no está muy lleno y este está lleno, ¿no? Pero hay otra diferencia que tal vez usted no la ha notado. Aquí tenemos esencia concentrada y en este tenemos esencia diluida. ¿Esto por qué sucede? Porque yo le he aumentado más agua para que quede de esta forma y por lo tanto está más diluida. Eso quiere decir que hay menos concentración de menta en este vaso, ¿no? Y quizás puede que hasta tenga un sabor un poco insípido, ¿ya? Muy bien, vamos a ver hoy que manipular el tiempo de Dios diluye la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Manipular el tiempo de Dios diluye la presencia del Espíritu Santo. Ya vimos el anterior devocional y aprendimos que manipular el tiempo de Dios hace que usemos nuestro esfuerzo humano y no así lo hacemos en la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver que manipular el tiempo diluye la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Señor Jesús venció las tentaciones, pero ¿cómo lo hizo? Por medio de confrontar al enemigo con la palabra de Dios. El Señor Jesús estaba en una completa intimidad con el Señor y por lo tanto Él pudo vencer la tentación haciéndole frente con la palabra de Dios. Vemos de que Él regresó con poder, lleno de poder del Espíritu Santo, ¿no? No era un poder humano, no era un poder que bueno, lo había ganado por simplemente su propia fuerza, sino que él estaba lleno de poder porque había pasado mucho tiempo en intimidad con el Señor. Él tenía hambre, pero sin embargo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba fortalecido y él decidió confiar en el tiempo de Dios. ¿Ya? Ahora vamos a hacernos esta pregunta. Dice, ¿cómo se ve cuando vivimos una vida donde el espíritu se diluye? ¿Cómo se ve nuestra vida cuando nosotros hacemos que el espíritu se diluye en nosotros? ¿Ya? Quizás usted va a sentir cansancio, quizás usted va a sentir flojera, quizás usted va a sentir apatía, también usted va a sentir que todo le sale mal, va a sentirse frustrada, renegando ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ahí no está obrando el Espíritu Santo, ¿no? Usted está manipulando las cosas a su manera, usted está esforzándose por su propia cuenta y no está dejando obrar al Espíritu Santo y por lo tanto van a ver todas esas cosas como resultado en nuestro trabajo y en nuestro ministerio. ¿Qué dice el Salmo 56.3? El Salmo 56.3, que es el versículo que vamos a memorizar, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Repítalo. Salmo 56.3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿En quién confía? ¿En sus propias fuerzas? Decía el salmista. ¿Yo en mí confío? No. Él decía, en el día que temo yo en ti, en Dios, en el poderoso, en el hacedor de maravillas, en ti confío, porque Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios que no cambia, es el Dios que nos puede fortalecer y nos puede guiar por buenos caminos. Exteriormente podemos parecer fuertes, ¿no es cierto?
y exitoso cuando manipulamos el tiempo de Dios. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Estuvimos viendo en los anteriores devocionales, tuvo un hijo y parecía que ya Dios había cumplido su promesa de haber realizado el milagro, ¿no? De que ellos tengan descendencia, pero no era así. Aún todavía no era el tiempo de Dios. Ismael no era el hijo de la promesa. Por lo tanto, se diluyó esa promesa de Dios. Él se negó a confiar plenamente en Dios hasta el final y decidió confiar en sus propias fuerzas. Entonces, por lo tanto, se diluyó esa promesa. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es fácil creer que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no es así. El diablo tratará de convencernos que hagamos las cosas a nuestro propio tiempo, a nuestra propia manera. Y eso él quería hacer con el Señor Jesús. Puede que de repente usted esté así esforzándose por hacer un ministerio para el Señor, pero lo esté haciendo en sus propias fuerzas y por lo tanto siente cansancio, siente frustración, siente que nadie le ayuda, siente que nadie se interesa. Quizás está esforzándose y quiere lograr una meta no en la voluntad de Dios, no en el tiempo de Dios. Y esto me hace pensar, tengo una meta que aún todavía está ahí en espera, ¿no? De un lugar que tenemos y es el anhelo de mi corazón que ese lugar pueda ser un centro de apoyo para misiones. Pero muchas cosas se han cruzado y hemos experimentado varias luchas. Sin embargo, puedo decir que todo es en el tiempo de Dios. No tengo yo por qué apresurarme a manejar la mano de Dios, sino que todo en el tiempo de Dios. El espíritu se debilita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo de nuestro esfuerzo humano y no así utilizando el poder de Dios. Interesante lo que dice aquí. No se esfuerce por ayudar a cumplir a Dios su promesa. No apresure su tiempo. Si lo hace, dará a luz un ministerio que se llame Ismael, un ministerio personal, en lugar de lograr un ministerio Isaac, un ministerio de la promesa de Dios. No necesitamos ministerio Ismael, necesitamos ministerio Isaac. Necesitamos hacernos algunas preguntas difíciles, por lo tanto, ahí va la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de mi trabajo es mi propio esfuerzo? ¿Y cuánto estoy confiando realmente en el poder y la promesa de Dios? Repito la pregunta nuevamente. ¿Qué porcentaje de mi trabajo es mi propio esfuerzo? ¿Y cuándo estoy confiando realmente en el poder y la promesa de Dios? La siguiente pregunta dice, ¿estoy sirviendo a Jesús o estoy sirviendo a mi propio sueño? ¿Estoy sirviendo a Jesús o estoy sirviendo a mi propio sueño? La siguiente pregunta, ¿estoy esperando el momento de Dios o estoy manipulando los resultados? ¿No? ¿Estoy esperando en el tiempo de Dios o estoy manipulando los resultados? Mucho cuidado con eso, hermanita. Y yo quiero terminar pensando en la vida del rey David, ¿no? Y es tan impresionante, me encanta mucho poder conocer más sobre la vida del rey David. ¿Cuándo fue ungido el rey David? No hay un escrito que nos diga a tal edad fue ungido el rey David, pero podemos deducir que fue más o menos entre los 16, 17 años, él aún todavía estaba bastante joven, ¿no? Él fue ungido como rey. ¿Cuántos años pasó para que él tome el trono? También no nos dice la escritura cuántos años él tuvo que soportar ser perseguido por el rey Saúl. Y a propósito,
en medio de esa persecución, él nunca desmereció al rey. Él nunca renegó contra el rey, a pesar de que el rey estaba haciendo lo incorrecto. ¿Recuerdan? Él tuvo oportunidad de matarlo al rey Saúl, pero dijo, no haría nunca contra el ungido de Jehová tal cosa. ¿Y cuántos años pasó? No nos dice la palabra del Señor, pero sin embargo, más o menos aproximadamente a los 30 años, el rey David fue posesionado rey ya sobre Israel. Y aún así tuvo que conquistar, tuvo que luchar aún todavía, ¿no? Y miren lo que dice aquí la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos a tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las buenas nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba las buenas nuevas respondió casualmente, vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David dice, escuche, haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Aquí, con esta noticia, el rey David se pudo haber puesto feliz, ¿no? Contento, porque al fin él podía ya decir, ahora sí no tengo nadie quien estorbe mi camino y ahora sí voy a ser el rey de Israel, el ungido que desde hace muchos años ya me separó. Pero sin embargo, él sintió dolor en su corazón. Él sintió dolor en su corazón y no aplaudió la acción que hizo este amalecita, sino que más bien acabó con su vida porque él no debería haberlo tocado al rey Saúl. Y vemos, ¿no?, esta acción impresionante del rey David. Aún teniendo las cosas ya como que dice en sus manos, sin embargo, él hasta el último momento esperó el tiempo de Dios. Él nunca se proclamó rey, sino que el pueblo de Israel lo proclamó rey. Lo proclamó rey. Tuvo la oportunidad de hacerlo, tuvo la oportunidad, pero él esperó el tiempo de Dios. Entonces usted, mi hermana, no manipule el tiempo de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la presencia del Espíritu se diluya en nuestra vida. Y esto no quiere decir perder al Espíritu o perder la salvación, no, sino que mientras nosotros escuchamos menos la voz de Dios, dejamos actuar menos al Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, somos guiados por nuestros instintos, por nuestro esfuerzo, pero no por el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú quieres mostrarnos y enseñarnos que no es como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Y por eso, Padre, le pedimos perdón.
que podamos esperar en tu tiempo, Señor, que no diluyamos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros por esforzarnos, por fatigarnos, por querer adelantarnos, Padre. Gracias, Señor. Nos encomendamos en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amada hermana. Y recuerden, nuestro versículo se encuentra en el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Dios le bendiga.